Bienvenidos a esta lección, donde hablaremos de la persistencia de objetos y las alternativas que existen para implementarla. Asimismo, aprenderemos qué es el patrón de diseño DAO y cómo implementarlo en código Java a través de ejemplos. Las aplicaciones de software realizan diversos procesos internos para procesar la información, ya sea generada por ellos mismos o provista por los usuarios de la aplicación. En muchos casos, esa información no puede ser volátil, es decir, temporal, ya que, al terminar la ejecución de la aplicación, esta información desaparecería de la memoria RAM y no estaría disponible para su uso posterior. Para aquellos casos que se requiera que la información se almacene de alguna forma, la persistencia es el mecanismo perfecto para ello, pues se encarga básicamente de persistir o almacenar los datos que contienen los objetos manipulados dentro de la aplicación de software en algún medio que pueda ser utilizado en futuras ocasiones. La persistencia consiste en ofrecer una alternativa de almacenamiento no volátil, para que las aplicaciones de software guarden la información que así lo requiera, usando para ello el mecanismo más adecuado según las necesidades. Existen varios mecanismos de persistencia que pueden ser utilizados en las aplicaciones. A continuación, se enlistan algunos de ellos: archivos de texto, archivos binarios, archivos de acceso aleatorio, archivos XML o JSON, y bases de datos, SQL y no SQL. Dependiendo del mecanismo de persistencia o almacenamiento que se elija, será la forma en que se deben escribir y leer los datos desde la aplicación. Cada uno de los mecanismos determinará la complejidad para resolver esta tarea, considerando lo siguiente. En caso de usar archivos para la persistencia, el código de la aplicación puede volverse complicado, ya que la instancia encargada de manejar todo lo relacionado con el acceso a los datos, lectura y escritura de los archivos es la misma aplicación. En el caso de usar una base de datos, la complejidad en código se simplifica, pero se delega toda la tarea de persistencia a una entidad externa a la aplicación, comúnmente un manejador de base de datos, implicando una instalación, configuración y mantenimiento de este. Independientemente del mecanismo de persistencia elegido para una aplicación, el tratamiento de las operaciones asociadas al manejo de almacenamiento de la información se agrupa en las operaciones CRUD, acrónimo en inglés de Create, Read o Retrieve, Update y Delete, o crear, leer, actualizar y borrar en español. Estas operaciones están comúnmente asociadas a las bases de datos. Sin embargo, son aplicables a cualquier tipo de persistencia. Para realizar operaciones CRUD en cualquier aplicación, se debe escribir código para ello, implementando métodos que realicen precisamente cada una de estas operaciones. Veamos un ejemplo donde implementaremos estas operaciones para posteriormente hacer persistentes los datos. En este ejemplo, manejaremos una lista simple de alumnos. En el siguiente diagrama de clases UML se observa una clase llamada alumno, que será la entidad principal, misma que haremos persistente. En esa clase podemos ver tres atributos encapsulados: matrícula, nombre e email. Un constructor que recibe y guarda esos mismos tres atributos, métodos getter para cada uno de ellos y una versión sobrescrita del método toString, que regresará una cadena con el estado del objeto, es decir, los valores actuales de sus atributos. Adicionalmente, se puede ver que hay otra clase llamada AlumnoController, misma que por su nombre da una idea de que es la clase encargada de controlar todas las acciones que se podrían aplicar a la entidad alumno, como son los métodos agregar alumno, recuperar alumnos,
recuperar alumno, actualizar alumno y eliminar alumno. Adicionalmente, se pueden ver otros métodos que ayudarán a capturar los datos y visualizarlos en consola. Estos métodos se encargan de controlar las acciones del usuario con la interfaz del programa en consola. En el diagrama también se muestra la relación que existe entre ambas clases. En este caso, una relación de tipo agregación. En el código de esta primera versión del programa, llamada Persistencia Test, podemos ver la implementación de estas clases, así como una clase de prueba que permitirá probar la funcionalidad de la clase controlador y la clase alumno. Veamos la implementación de la clase alumno. Aquí se aprecia una clase normal que representa un objeto del modelo o dominio de nuestro programa, que en este caso es gestionar una lista de alumnos. Esta clase será la que se manipule en cada operación CRUD y, posteriormente, se hará persistente. En el caso de la clase AlumnoController, su código se aprecia en la siguiente imagen. Esta es, por ahora, la clase más importante del programa, ya que contiene todas las operaciones CRUD y las operaciones para controlar el flujo del programa y la interfaz de usuario, que, en este caso, es en consola. Primero se observa que hay un objeto de tipo map integer alumno, que tiene el nombre alumnos. Esto significa que la lista propiamente de los alumnos en la aplicación será una estructura compuesta de tipo llave-valor, donde la llave será un valor de tipo entero y el valor un objeto de tipo alumno, de forma que esos objetos se puedan manipular por ese campo llave, mismo que representa la matrícula del alumno. La clase map es en realidad una interfaz, por lo que, para poder usarla, se debe crear una instancia de alguna clase que la implemente, como en este caso la clase hashMap, que se puede decir es un tipo específico de map con las siguientes características. No permite llaves repetidas, permite valores null y no mantiene un orden entre sus valores, además de tener todos los métodos necesarios para implementar las operaciones CRUD. Cualquier implementación de tipo map es como una tabla, entendiendo que una tabla contiene al menos dos columnas, a diferencia de una lista donde se asume solo una. En ella se pueden guardar cualquier tipo de objetos similar a una lista. Sin embargo, cada objeto guardado debe tener un identificador único llamado llave, key. Este valor servirá para identificar a cada objeto dentro de esta tabla. Posteriormente, se puede observar un objeto de tipo scanner, mismo que se utilizará para capturar datos desde consola por parte del usuario. Y, como varios métodos requieren que el usuario introduzca datos de esa forma, se crea un objeto a nivel de clase para reutilizarlo. Posteriormente, se observan los métodos asociados a las operaciones CRUD en nuestro ejemplo, donde básicamente utilizan la tabla map llamada alumnos para realizar estas operaciones. El método agregar alumno recibe un objeto de tipo alumno y utiliza su atributo matrícula para usarlo como llave al guardarlo en la tabla alumnos, utilizando el método put para ello. Por su parte, el método recuperar alumnos regresa una lista de alumnos, no un mapa, conteniendo todos los objetos de tipo alumno que hay en ese momento, sin incluir la llave. Del mismo modo, el método recuperar alumno devuelve un solo objeto de tipo alumno, obtenido de la tabla alumnos usando el método get para ello, mismo que requiere el valor de una llave existente en la tabla para buscar y devolver ese objeto. En caso de que no encuentre el objeto asociado a la llave proporcionada, regresará un valor nulo. Para el caso del método que actualiza un registro existente, se usa el método replace, donde se proporciona el valor de una llave existente y el objeto asociado a esa llave será reemplazado por el nuevo objeto,
en este caso uno de tipo alumno. Por último, se tiene el método eliminar alumno, mismo que recibe el valor de una llave. Si ésta existe, el valor y la propia llave serán eliminados de la tabla alumnos. De otro modo, el contenido no sufre alteración. Estos son los métodos asociados a las operaciones CRUD. Sin embargo, la clase contiene otros métodos que hacen funciones específicas y necesarias para nuestra aplicación. Vamos a ver cada una a detalle. Se puede observar el método iniciar captura, que es un método que sirve para solicitar el número de registros de alumnos que se van a capturar, iniciando un ciclo que repetirá el método capturar alumno tantas veces como se haya indicado por el usuario. Por su parte, el método capturar alumno solicitará al usuario que ingrese los valores de cada atributo, matrícula, nombre e email. Al finalizar la captura de esos valores, se crea una instancia de tipo alumno empleando esa información y se llama al método agregar alumno, mismo que agregará a la tabla ese nuevo objeto. En el caso del método ver lista, imprime en consola cada objeto de tipo alumno contenido en la lista, misma que obtiene los datos de llamar al método recuperar alumnos. Para la acción de modificar un registro, el método actualizar alumno solicita que el usuario ingrese la matrícula del registro que quiere modificar. Ya con ese valor, se llama al método recuperar alumno, mismo que devolverá la instancia guardada con esa matrícula como llave. En caso de que no exista esa matrícula, devolverá un valor nulo. Cuando la matrícula proporcionada existe, se imprime en consola el estado actual de ese objeto, es decir, sus valores actuales. Esto es especialmente útil ya que sirve de referencia para el usuario. Posteriormente, se solicitan los nuevos valores de nombre e email, ya que en este caso, la aplicación no permite modificar la matrícula. En todo caso, sería un registro totalmente diferente y no una modificación propiamente. Ya con los nuevos valores, se crea una instancia nueva de alumno y se llama al método actualizar alumno, proporcionándole como parámetro esta nueva instancia que sustituirá la anterior. Finalmente, el método eliminar alumno solicita que el usuario ingrese la matrícula a borrar para posteriormente recuperar ese registro usando el método recuperar alumno, mismo que devolverá la instancia que coincida con la matrícula proporcionada. En caso de que no exista, devolverá un valor nulo. Si el alumno eliminar existe, se imprime en consola el estado de ese objeto como referencia, pues el usuario debe saber qué registro está eliminando. Aquí existe una oportunidad de mejorar este método, ya que, si existe el alumno a borrar, éste realiza la tarea sin solicitar confirmación, por lo que resultaría útil modificar su código para que pregunte al usuario si en verdad quiere eliminar ese registro, ya que pudo haber ingresado una matrícula diferente por error. Te invito a que realices este cambio y pongas en práctica lo aprendido hasta este momento. Esta clase contiene toda la lógica para realizar las tareas que controlan el flujo de trabajo entre el usuario y la aplicación, además de la captura de datos desde consola. A esta funcionalidad se le conoce como la lógica de negocio, es decir, todo flujo de trabajo, ingreso y validación de la información, así como las reglas que dicha información debe tener. Esta lógica de negocio puede ser tan compleja como se requiera. Sin embargo, en nuestro ejemplo es bastante sencilla. Además de la lógica de negocio, esta clase controller contiene también las acciones de persistencia CRUD. Para probar la clase alumno y alumno controller, se ha creado una clase de prueba llamada persistencia test, misma que contiene el siguiente código. Se puede ver que esta clase solo contiene el método main
y establece un flujo de trabajo que pondrá a prueba la clase controller. Este flujo especifica qué métodos se van a llamar y en qué orden. Para propósito de nuestro ejemplo, el flujo de trabajo comienza con la llamada al método iniciar captura. Posteriormente, ejecutará el método verLista para comprobar que se hayan almacenado los registros ingresados. Posteriormente, se llama el método actualizaAlumno para modificar alguno de los registros. Se vuelve a imprimir la lista de registros para ver el cambio realizado y del mismo modo se llama posteriormente al método eliminarAlumno y se vuelve a imprimir la lista para confirmar que se ha eliminado un registro. Este orden de llamadas a los métodos es arbitrario, es decir, se definió así para fines de probar el código. Sin embargo, este puede cambiar en función de lo que se requiera. La ejecución de la aplicación completa la podemos ver en su salida en consola. Aquí se puede observar que el programa compila y ejecuta sin contratiempos. De acuerdo con el orden que se ha establecido en las llamadas a los métodos, primero se comienza la captura de n registros, proporcionando los valores de matrícula, nombre e email para cada uno de ellos. Terminando la captura, el programa imprime en consola la lista actual de alumnos. Posteriormente, nos solicita modificar alguno de esos registros. Al ingresar una matrícula existente, el registro en cuestión se imprime en consola y solicita capturar los nuevos valores. Una vez ingresados, se vuelve a imprimir la lista de alumnos para verificar que los cambios se realizaron correctamente. Ahora, el programa solicita una matrícula para eliminar ese registro. Una vez proporcionada una matrícula existente, el programa despliega en consola el mensaje eliminando y el contenido del registro que se ha de borrar. Terminando esta tarea, el programa vuelve a imprimir la lista para comprobar que la eliminación se realizó con éxito. Llegado a este punto, el programa termina su ejecución. Ahora, se puede comprobar que la aplicación ejecuta la tarea de forma correcta. Sin embargo, y como se puede observar, la clase que realiza prácticamente toda la funcionalidad de la aplicación es la clase AlumnoController, misma que incluye en su implementación la lógica de negocio y las acciones CRUD como se observa en su código. Esto no es del todo correcto, ya que, si bien funciona, esta clase no debería tener más de una responsabilidad al mismo tiempo. Es decir, en programación orientada a objetos, cada clase debe tener alta cohesión y bajo acoplamiento. La alta cohesión significa que una clase no debe tener más de una responsabilidad, es decir, solo debe tener una función específica en la aplicación. Un ejemplo de la alta cohesión es la clase alumno, misma que solo se encarga de representar a esa entidad, con sus atributos y métodos exclusivos para manipular esa información, pues no contiene funciones para algo diferente. Lo mismo ocurre con la clase de prueba persistencia test. Esa clase existe con la única finalidad de ejecutar el programa e invocar los diferentes métodos de AlumnoController. No tiene otro objetivo, por lo que se puede decir que esas clases tienen una alta cohesión con un fin dentro de la aplicación. Por otro lado, el bajo acoplamiento significa que una clase debería poder realizar su función sin depender, en medida de lo posible, de otras clases, a menos que exista una relación de composición o agregación, donde por la misma naturaleza de la relación, esas clases estarían acopladas. Sin embargo, el bajo acoplamiento significa que, aunque una clase contenga o use a otra, la relación debe ser lo menos restrictiva para permitir, si fuera necesario, la sustitución de una clase por otra sin que eso impacte mayormente al código. Al final,
hay que recordar que esa es la finalidad de la orientación a objetos: dividir una aplicación en tantos objetos como sea posible para que, una vez orquestados, puedan resolver un problema en cuestión. Y si hay necesidad de cambiar algo, se pueda sustituir o mejorar solo el objeto necesario, dejando intactos los demás objetos de la aplicación. Con los conceptos de alta cohesión y bajo acoplamiento en mente, podemos notar que la clase AlumnoController no cumple con estos principios, pues en ella se encuentran al menos dos responsabilidades muy definidas: la lógica de negocio y la implementación de persistencia. Para desacoplar estas responsabilidades, vamos a hacer uso de una herramienta fundamental en la programación orientada a objetos: los patrones de diseño de software. Los patrones de diseño son, como su nombre lo indica, guías que existen para resolver problemas recurrentes en software de la mejor manera. Es decir, son las mejores prácticas para resolver casos muy específicos y conocidos en el diseño de software. Se pueden considerar como las mejores prácticas a problemas comunes. Existen diferentes patrones de diseño y el desarrollador es quien decide qué patrón utilizar dependiendo de lo que quiera lograr en su aplicación, recordando que se pueden combinar. El uso de patrones de diseño garantiza que la solución a determinado problema será la mejor si es que se aplican correctamente. Los patrones de diseño también son conocidos como líneas guías, pues son más una referencia o recomendaciones a nivel conceptual, por lo que no especifican un código, sino más bien una forma de resolver determinado problema a nivel de entidades y responsabilidades. Es posible implementar un mismo patrón de diseño en diversos lenguajes de programación, ya que estos no dependen del código, sino de la arquitectura del software. Te invito a que investigues más sobre los patrones de diseño de software y conozcas cómo implementarlos en tus desarrollos. Particularmente en nuestro caso, usaremos un patrón de diseño llamado DAO. Veamos en qué consiste. El patrón de diseño Data Access Object, DAO por sus siglas en inglés, es un patrón que especifica, entre otras cosas, que en una aplicación debe existir una clase que contenga específicamente la implementación de las funciones CRUD por cada entidad en el dominio, y que solo se encargue de ofrecer un mecanismo para acceder a los datos, ocultando la forma en que lo hace, pero exponiendo métodos para realizar todas esas funciones. De modo que si en algún momento se requiere manejar persistencia de objetos, sea esta clase la responsable de ello. Este patrón es uno de los más usados, ya que en la mayoría de las aplicaciones de software se requiere en cierto punto persistir alguna información, y el patrón de diseño DAO se encarga precisamente de esa tarea. En el siguiente diagrama de clases se puede apreciar la estructura que propone este patrón de diseño. El patrón DAO está formado por tres elementos: una clase que representa al objeto en el modelo de datos, es decir, cada entidad en el dominio que se quiera almacenar; una interfaz que defina las operaciones CRUD que se quieren implementar sobre el objeto de modelo; y una clase concreta que implemente la interfaz DAO y que será la responsable de almacenar los objetos del modelo. Esta tríada se deberá repetir por cada objeto del modelo que se quiera hacer persistente en la aplicación. Llegado a este punto, entonces se debe aplicar el patrón de diseño DAO en nuestra aplicación para separar o desacoplar la lógica de negocio y la implementación de persistencia, quedando la nueva versión como se muestra en el siguiente diagrama de clases. Aquí se observa que la clase AlumnoController solo queda con los métodos que representan la lógica de negocio y la interfaz de usuario en consola. Por su parte, la clase AlumnoDAO Impl
adopta toda la implementación del acceso a datos. Gracias a la implementación del patrón de diseño DAO, todas las clases de la aplicación mantienen alta cohesión y bajo acoplamiento. El código de cada clase en esta nueva versión del programa queda como sigue. La clase alumno no ha sufrido ningún cambio, pues en el modelo de datos el patrón DAO no tiene efecto. La interfaz alumno DAO contiene la definición de los métodos CRUD encargados de la persistencia de los objetos del modelo. Por su parte, la clase alumno DAO Impl contiene la implementación de cada método definido en su interfaz, tal como estaba en la versión original del ejemplo. Nota: en este caso, el nombre de la clase es el mismo que la interfaz, más las siglas IMPL de implementación. Esta es una notación usada muy comúnmente, por lo que es una buena idea adoptarla para nombrar aquellas clases que implementen alguna interfaz. Por su parte, la clase alumno controller queda con el siguiente código. Se puede observar que mantiene solo la lógica de negocio de nuestra aplicación y el manejo de la interfaz de usuario, en este caso en consola. Esta clase manipula un objeto de tipo alumno DAO Impl para gestionar todo el acceso a datos desde aquí, usando únicamente los métodos públicos CRUD que se han definido para esta tarea sin preocuparse de cómo han sido implementados. Finalmente, se observa el código de la clase de prueba persistencia test, misma que mantiene el código desde su versión original. La ejecución de esta nueva versión del programa se puede ver en consola. Aquí se aprecia que el funcionamiento es exactamente el mismo que la versión anterior, aunque estructuralmente la aplicación tiene un diseño diferente. Se puede apreciar que el programa captura, modifica y elimina los registros de forma correcta. Llegado a este punto, se ha logrado desacoplar la lógica de negocio de la persistencia de objetos gracias al uso del patrón de diseño DAO. Sin embargo, la aplicación en este punto solo simula la persistencia, pues las operaciones CRUD se realizan sobre un objeto de tipo map en memoria, y una vez que termina la ejecución del programa, estos registros desaparecen, por lo que ahora queda implementar algún mecanismo de persistencia en la clase alumno DAO Impl para que los datos sean realmente persistentes. En este caso, existen diferentes formas para lograr la persistencia. Por ejemplo, archivos de texto o binarios, archivos XML o JSON, así como bases de datos, SQL y no SQL. El seleccionar uno u otro depende de varios aspectos y será el desarrollador quien decida cuál es el más adecuado para ello. Una ventaja de tener centralizado el acceso a datos es que podemos trabajar con esas clases en particular, en nuestro caso, alumno DAO Impl, misma que se puede modificar para persistir los datos en diferente formato, lo que permitiría elegir cuál es la mejor forma para almacenar los datos en el programa dependiendo de las necesidades. En el siguiente diagrama se puede ver que la idea del patrón DAO no es solo desacoplar, sino permitir de una manera simplificada poder usar un mecanismo de persistencia simplemente eligiendo la implementación de la interfaz DAO. Aquí se ven tres implementaciones diferentes de la interfaz, por lo que, para usarlas,
bastará con sustituir en el proyecto la implementación DAO que se vaya a usar e indicando en el controlador su respectivo nombre. En este caso, veamos un ejemplo de cómo persistir datos usando archivos binarios. En el siguiente código se puede ver la clase alumno DAO impl bin, misma que hace uso de archivos binarios y flujos de entrada y salida de objetos para almacenar la información que se va generando en el programa. Aquí se aprecia que las funciones CRUD quedan con los mismos nombres, pero con algunos cambios en los métodos agregar alumno, actualizar alumno y eliminar alumno, mismos que llaman a nuevos métodos creados para manipular físicamente archivos binarios, uno por cada registro guardado, de tal forma que si hay 30 registros, deberán existir 30 archivos. Esto se hizo así únicamente por practicidad en el ejemplo. El trabajo con los archivos comienza desde el constructor, donde se llama al método leer archivos dat. Este método utiliza una lista con los nombres de los archivos que corresponden a cada registro y lee su contenido para crear una nueva instancia de alumno, misma que se almacena en una lista general llamada alumnos. El método buscar archivos dat, como su nombre lo indica, busca en el directorio donde se esté ejecutando el programa todos los archivos y, aplicando un filtro, selecciona solo aquellos con la extensión .dat, almacenando cada referencia a los archivos en una nueva lista llamada archivos dat, misma que es usada por el método leer archivos dat. Existe también un método llamado crear archivo alumno, que toma el objeto recibido como parámetro y crea un archivo .dat con su contenido y como nombre toma la matrícula del alumno. Finalmente, existe un método encargado de eliminar el archivo de un alumno en particular. Este método se llama borrar archivo alumno, mismo que recibe la matrícula y busca el archivo que coincida con ella para eliminarlo. En caso de que no se encuentre, no se realiza ninguna acción. Todas las demás clases del programa quedan intactas. Basta con hacer el cambio en el nombre de la clase alumno DAO impl por alumno DAO impl bin en la clase alumno controller. El funcionamiento de esta versión del programa se puede comprobar en consola. Se puede notar que al inicio de la ejecución del programa no existen archivos DAT en el directorio, por lo que se asume que la lista de alumnos inicialmente estará vacía. Posteriormente a la compilación y ejecución del programa, conforme se vayan agregando registros, se deberán crear los archivos .dat respectivamente, recordando que se generará uno por cada registro. Hay que recordar que el flujo del programa no ha cambiado, por lo que en cada ejecución se solicitará capturar registros, posteriormente se solicita modificar un registro en particular, así como también se solicita eliminar un registro, recordando que si se proporciona una matrícula que no existe, estos métodos no realizarán cambio alguno. Como se observa, la ejecución del programa transcurre sin problemas y los archivos .dat se almacenan en el directorio. Veamos ahora un ejemplo de la implementación del patrón DAO usando un archivo XML como mecanismo de persistencia. Para ello, vamos a crear una nueva clase llamada alumno DAO impl XML, siguiendo el mismo enfoque que en la implementación con archivos binarios, que consiste en mantener las funciones CRUD con los mismos nombres, pero implementación diferente. Esta clase es la encargada de ofrecer el acceso a datos del alumno a través de un archivo XML, por lo que contiene los métodos CRUD que se mantienen con cambios mínimos, ya que además de las operaciones en la tabla map,
se llama al método escribir.xml en cada operación que altera los registros, es decir, donde se agrega, actualiza o elimina un alumno. El trabajo con el archivo XML comienza desde el constructor de la clase, ya que es ahí donde se llama al método leerXML, mismo que llena la lista inicial de alumnos con los registros que contenga en ese momento el archivo llamado alumnosdata.xml. Posteriormente, el método escribir.xml es quien mantiene sincronizada la tabla de alumnos con el archivo alumnosdata.xml cada que ocurre algún cambio en la tabla map. Es importante resaltar que, en este caso, es un solo archivo XML el que contiene todos los registros de los alumnos. Note que la lista de imports se incrementa al tener que trabajar con diversas clases encargadas del procesamiento de archivos XML. Sin embargo, este trabajo es transparente para las demás clases del programa, debido a que no es necesario que conozcan cómo funciona la persistencia de los objetos. En consola se puede ver el proceso de compilación y ejecución de esta versión del programa. Se puede notar que inicialmente no existe ningún archivo XML. Este archivo se creará en cuanto se comiencen a agregar alumnos en el programa. Al terminar la primera ejecución del programa, el archivo XML se habrá creado y contendrá los registros previamente capturados. Posterior a eso, en cada ejecución se almacenarán los nuevos registros en el archivo. El contenido del archivo XML puede ser visualizado para corroborar que ahí están los registros que se han capturado hasta el momento. Finalmente, se puede crear una clase DAO que implemente persistencia usando una base de datos relacional. En este caso, utilizaremos SQLite 3, que es una base de datos que se puede incrustar en la propia aplicación sin necesidad de instalar un servidor de bases de datos. En este caso, se ha creado una base de datos con una tabla llamada alumno con los campos matrícula, nombre e email en ella, usando los mismos tipos de datos que la clase en el programa. Como se observa, el código de la clase alumno-DAO-impl-db es la más simplificada hasta el momento, manteniendo las operaciones CRUD en ella, pero agregando en cada una el código para trabajar directamente con la base de datos usando lenguaje SQL para ello. Note que en el constructor de la clase se crea la conexión con la base de datos llamada alumno.db, archivo que debe estar accesible en el mismo directorio de la aplicación. Se puede ver también que para este caso, que se incluye una base de datos relacional, se hace uso de la tecnología conocida como JDBC, que son un conjunto de librerías que provee Java para trabajar con bases de datos SQL. Adicionalmente, en el caso de la base de datos SQLite 3, se utiliza el motor de la base de datos, mismo que viene empaquetado en formato YAR para Java. Este archivo no forma parte de las librerías estándar de Java, por lo que se tendrá que descargar del sitio oficial del manejador de bases de datos. Cada método en esta clase realiza la operación correspondiente en la tabla map, así como su acción homóloga en el servidor de bases de datos.
No hace falta entrar en detalle en cada sentencia SQL en este momento, pero te invito a que investigues más sobre el lenguaje SQL para entender mejor el funcionamiento de cada sentencia en el código. Finalmente, hay que indicar en la clase AlumnoController que será ahora esta nueva clase la encargada de la persistencia en el programa. Primero que nada, hay que observar en el directorio del programa que, además de los códigos fuentes.java, existen dos archivos adicionales. Uno de ellos es propiamente la base de datos AlumnoDB y el otro es la librería para Java que corresponde al servidor de base de datos SQLite, mismo que no requiere instalación adicional más que su inclusión en el proyecto de Java utilizando el archivo en formato YAR, mismo que incluye todo lo necesario para trabajar con este tipo de bases de datos. Para compilar un programa en Java que deba incluir librerías externas, se debe especificar al compilador que las incluya como parte del proceso, utilizando para ello el parámetro ClassPath, adicionando el nombre de todos y cada uno de los archivos YAR que se deseen incluir, separados por 2 puntos. Al final, se debe especificar el directorio donde están las clases propias del programa. En este caso es el directorio punto, haciendo referencia al directorio actual. Después de especificar el nombre de todas las librerías que se deben incluir, se especifica el nombre de la clase principal del programa como se acostumbra. Si no hay problema en el nombre de los archivos y todos ellos existen, el programa compilará sin problemas. Del mismo modo, para ejecutar el programa se deben anexar al comando Java el parámetro ClassPath, indicando los mismos valores que en el proceso de compilación, así como el nombre de la clase principal. Si todo es correcto, el programa se ejecutará sin problemas. La ejecución del programa transcurre sin problemas y de forma similar a las versiones anteriores del mismo, ya que, a nivel de usuario, el uso del patrón de diseño DAO para desacoplar la persistencia de la lógica de negocios no implica cambios en el uso del programa. Como se pudo observar, el uso del patrón de diseño DAO facilita el desacoplamiento de las clases encargadas de la persistencia del resto de las demás, permitiendo que otras clases utilicen las implementaciones DAO para tener acceso a los datos de forma simplificada y transparente, ya que a nivel de las otras clases solo se sabe el qué se puede hacer con los datos y no el cómo se realiza. Incluso a ese nivel, no interesa saber el tipo de persistencia que se está usando. Esta es la persistencia de objetos utilizando el patrón de diseño Data Access Object. Nos vemos en la próxima lección.